Muy bien, aquí estamos. Bueno, aquí estamos. Bien. Bueno, de este caso, quiero que lo lean. Sí se lee, ¿verdad? Si es Sí, se legible, lee, Lick. va, léanlo Se lo, rapidito. Si alguien lo quiere leer en voz alta, no es pecado, lo puede hacer. se lo leo en voz alta. Dele pues. Estudio de caso. Un empresario necesitaba trabajadores para su empresa y decidió salir a buscarlos a eso de las 6 de la mañana, encontrando a dos de ellos parados en una esquina de la ciudad y les ofreció pagarles 75 quetzales la jornada de trabajo. Como eso es de las, como eso de las 9 de la mañana se dio cuenta que necesitaba de otros dos trabajadores y los salió a buscar y los encontró y los contrató como hizo con los primeros, pero como a esos de las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde vio que era necesario contratar a más trabajadores y los salió a buscar ofreciéndoles lo mismo. Cuando llegó a la hora de salida, que eran las 3 de la tarde, le dijo al administrador que les pagara a cada uno lo convenido, empezando por los últimos en llegar. Cuando los primeros vieron que los últimos recibieron lo mismo que a ellos le ofrecieron, pensaron que les pagarían más, pero recibieron lo mismo. Punto y Bien, final. bien. ¿Dónde está el conflicto ahí? Primero, ¿qué es un conflicto? Y Un pro, en este estudio de caso o en este relato, ¿dónde está el posible conflicto? ¿Hay o no hay conflicto? Pero primero, ¿qué es un conflicto? O díganme ustedes, quien quiera participar, ¿dónde hay un conflicto ahí, Noemí? Ostorga. Maestro, a mi criterio y a mi análisis, obviamente el primer conflicto se encuentra en el horario laboral, ¿verdad? Porque si se dio cuenta, pues al finalizar la inconformidad era que por qué a los que iniciaron en primera hora le estaban pagando lo mismo que a los demás, según la lectura. Yo defino conflicto a la, ¿cómo decirle? A tal vez al tema de discusión o al desacuerdo que puede haber en ciertos casos o en ciertas tomas de decisiones. A eso le tomo Bueno, yo como conflicto. es mejor tomarlo como desacuerdo, desacuerdo, porque esa palabrita es importante para entender la actitud en relación a un conflicto. Desacuerdo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pedrito. Buenas tardes. Yo lo que le consideraba como conflictos es la diferencia que existe en algunas ideas o conceptos, ¿verdad? Sería forma un conflicto o forma una diferencia. Y como usted ya bien lo dijo, es no estar de acuerdo. Al no estar de acuerdo en algo, se crea un desacuerdo que va a crear un conflicto. ¿Quién no está de Y acuerdo el usted problema aquí, del relato? en este caso, sería lo mismo que dijo la compañera, ¿verdad? Que no están inconformes porque ellos trabajaron más horas y se les está pagando lo mismo, pero ellos no están viendo que se combinó con ellos. Ellos se les está dando lo que se les, conforme fue el convenio. Si 75 le iban a pagar de tal hora a tal hora, se les está dando lo que realmente se los convino o se hizo el trato, ¿verdad? Y a los demás se les va a pagar lo mismo, aunque trabajen menos, pero igual ese fue el convenio, ese fue el Pero, acuerdo. pero Que ¿dónde ellos está? crean que es injusto en cierta parte en lo laboral podría ser en las horas de trabajo, pero como ese fue el acuerdo, recuerde que también en el comercio está la compra y venta. A veces se les da más barato a otras personas y a otras más caro. ¿Cuál es el acuerdo? Si me compra a granel a mayor cantidad, yo le bajo el precio. Pero si usted me compra una o dos unidades, le voy a dar más caro. Y la situación está en los convenios que uno haga o en el trato que uno haga. Muy bien. ¿Qué dice don Roy? ¿Dónde a está mi el forma de, conflicto? en el reglamento de trabajo, Lick, Ujú. el reglamento de trabajo dice que son 8 horas laborales.
gubernamentales, en las instituciones privadas. Ahí estoy trabajando 9 horas, tengo una hora extraordinaria, por lo tanto, tengo un incentivo económico extra. Si Ahí, dividimos los 75 quetzales, yo voy a ganar, según el convenio, el reglamento de trabajo, si nos basamos ahí, entonces sí, debo de tener un poquito más. Ahora, si vamos a ganar lo mismo, entonces deberíamos de entrar a la misma hora todos. Eso es el reglamento de trabajo, respetando según la ley. reglamento de trabajo. Eso es lo que causa el conflicto. Porque no hubiera habido conflicto si los que entraron a las 6 de la mañana les ofrecieron 75, pero como a los que entraron de último se les pagó 75, a ellos se les hubieran pagado 300 quetzales. ¿Ustedes creen que ahí hubiera habido conflicto? A Pues ver, no hubiera habido conflicto. estoy provocando la discusión. Imagínense, ¿dónde estuvo el conflicto? ¿Dónde está el conflicto? El conflicto está en que yo entré a las 6 de la mañana, llevé sol en mi espalda durante 9 horas. Estoy saliendo a las 3 de la tarde, que debía haber salido a las 2, pero estoy saliendo a las 3 de la tarde. Me ofrecieron 75, pero vino otro fulano a las 2 de la tarde que solo trabajó una hora y le están dando 75. Que si a mí me hubieran pagado 300, ¿hubiera habido conflicto? Lick, Dígame. mire, realmente, como usted dice, está creando conflicto, o sea, está creando una discusión, ¿verdad? Está creando para generar ideas o emanar Correcto, pensamientos. generar La ideas. situación es esa, que ya el compañero ya le habló de la parte legal, yo le hablé de la parte de acuerdos y la otra compañera le habló de otros puntos, ¿verdad? Por eso le digo que si nos vamos a lo legal, pues si yo estoy desempeñando el mismo trabajo y es una misma empresa, tendría que ser, debían tenido que haber pagado más a los que entraron más temprano, porque hay un horario, hay un contrato y es una empresa legalmente establecida. Pero recuerde que si es un trato de trabajo a la palabra o sin ningún documento de por medio, lo convenido es lo convenido. Lo Si convenido es lo trabajaron mucho, convenido. se les pagó lo convenido. Lo convenido es lo convenido. Usted lo dijo varias Ajá. veces. Cuando Ujú. fueron contratados a las 6 de la mañana, hubo un convenio Un oral, convenio. pero hubo un convenio. Que les digo, se les va a pagar tanto y trabajan, entran a trabajar. O sea, hasta ahí yo siento que no debe haber conflicto. Pero como ya se Así hace es. en relación a, entonces ahí surge el conflicto. Sí, diga, Lick, Lick, diga, Chilic, diga, yo, Noemí. Noemí tiene la mano levantada. Después, es que, Rosa, diga. Muchas gracias, maestro. Yo considero que basándome en la lectura, la explicación, al análisis que usted ejemplifica ahí, indudablemente el primer conflicto, bueno, no en conflicto en realidad, porque este empresario fue de manera muy clara, contrató verbalmente de manera informal a los trabajadores. Entonces no podemos venir a debatir de qué horario laboral, que lo que establece la ley, que esto y que el otro, porque en este caso no lo aplica, porque en ningún momento, si bien es clara la lectura, dice ahí que él decidió salir a buscar a las 6 de la mañana. O sea, personas, desde ese punto, él lo está haciendo de manera informal. Pienso que en realidad donde se origina a lo mejor el conflicto es la manera tan informal en la que él sale a, entre comillas, contratar gente y obviamente en la toma de decisiones que hace en relación a los pagos en desacuerdo al horario laboral, pienso yo. Muy bien. Lick, ¿Quién iba a hablar? Rosa, creo que iba a hablar. yo, A ver. sí, estamos viendo el caso, ¿verdad? Ujú. Esto me hace recordar a una parábola de la Biblia, del Muy bien. viñero. Ajá, Entonces dice que este hombre era dueño de su viña y como decía la compañera Noemí, desde las 6 de la mañana él salió a buscar gente que encontró de madrugada a las 9 y a los últimos los encontró a las 3 de la tarde. Y esto llega a la inconformidad, ¿verdad? Porque le pagó igual a los de temprano. Entonces él dijo, si yo soy dueño de mi viña, yo puedo hacer lo que yo quiera con él. Entonces, yo lo entiendo así, ¿verdad? De que quizá él no usó reglamentos, ¿verdad? Como dicen los compañeros. Él dijo, yo voy a pagar igual que el que trabaje todo el día o el que trabaje 1 hora o 2 horas,
voy a pagar igual. Entonces, porque él es dueño de su viña y él hace lo que él quiera con su propia viña. Eso, licenciado. Perfecto, muchas gracias por la aclaratoria. Diga, don Roy. Eli, fíjese que aquí hay dos cosas. Es la palabra, ¿verdad? Es la palabra de la persona quien contrató a los trabajadores, ¿sí? Sí, y otro asunto es la conciencia laboral, ¿verdad? Ahí no vamos a discutir nada de eso. Quien tiene eso es el empresario o el patrón, ¿verdad? Quien está contratando por un día. Entonces, aquí sí que es la palabra de contrato de trabajo y es el quien paga es el patrón, ¿verdad usted? Y él está consciente de que contrató a unas personas a las 6 de la mañana y luego contrató a otras personas después de que solo trabajaron como 2 horas. Entonces él vino conscientemente, ¿verdad? Tal vez dijo, bueno, voy a pagarles a todos por igual, ¿verdad? Conciencia laboral, ¿verdad? Pero siempre va a haber un desacuerdo. Eso es fijo, Lic. Correcto. Sí, diga. Compañero Roy, ¿cuándo en Guatemala se ha vivido el tema de conciencia laboral? Nunca, nunca. Y aquí es claro porque Sí, este pobre empresario no tuvo conciencia, porque si la ahí hubiera está. tenido, al ver del horario tan disparejo en el cual contrató sus subordinados, obviamente él hubiera tenido, póngale doble comilla, Sí, conciencia y obviamente cierto. hubiera destinado diferente pago para todos acorde a su horario y acorde a su esfuerzo laboral. Entonces, si hablamos de conciencia, conciencia Ah, no aplica. no, no aplica. No aplica por eso, pero igual él es el dueño de su dinero, como repito, ¿verdad? Entonces ahí él le pagó igual al que trabajó más, igual al que trabajó menos. Pero por eso le digo, hay solamente un desacuerdo de los trabajadores, porque a ley yo no voy a estar de acuerdo ganar 75 quetzales, se trae a las 6 de la mañana, salgo a las 6 de la tarde, entra otro a las 2 de la tarde, al otro día yo ya no llego a trabajar a él, ya no le llego a trabajar a él, así de sencillo. Yo le digo, bueno, págueme 75 y al otro igual 75, de acuerdo, estamos iguales. Excelente patrón, gracias por ese día de trabajo. Yo al otro día ya no me presento. Así de sencillo. ¿O qué dice el licenciado Chante? Correcto. El acuerdo se dio desde un principio, donde salió y dijo, muy bien, vayan a mi viña, les voy a pagar 75 al jornal. Ahí no hay conflicto. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene su dinero, y recuerden que uno con su dinero puede hacer lo que crea conveniente y comprar donde se le pega la regalada gana. Esa es una de las cosas de la propiedad privada. Pero hay mucha gente que le encanta ¿Verdad? Conflicto. no, le encanta, ¿cómo se le llama esto? Atropellar los No, no, derechos de las sino que como personas. usted tiene lo suyo, para yo quiero influir en usted. Yo quiero influir en usted. Y hay mucha gente que le encanta influir en la vida de las demás personas. Eso crea conflicto. Si cada uno reconociera su vida como autónoma, suya y propia y dueña, yo creo que cada quien se dedicaría a controlar su vida y se olvidaría de la vida de los demás. Pero no, no controlamos nuestra vida, no vemos nuestra vida, no revisamos nuestra vida, pero sí la revisamos del vecino. Sí controlamos la vida del otro, qué es lo que está haciendo y en qué está gastando. Pero no es nuestro dinero, es dinero de la otra persona. Pero como me gusta influir en los demás, entonces yo quiero que el otro haga lo que yo quiero. Y es ahí donde se crean los conflictos. Imagínese usted, este señor, aunque sea informalmente, sale a contratar, pero de una vez dijo, aunque si usted quiere, hasta hubieran firmado contrato. Muy bien, quiero que vayan a trabajar a mi finca. Aquí está el contrato. Les voy a pagar 75, les voy a pagar 100 quetzales el jornal. Aquí está su contrato. Firman contrato, muy bien, se van. Salió a las 10 de la mañana, salió con otro. Mire, aquí está el contrato, les voy a pagar 100 quetzales. Firman contrato y se fueron. Y vuelve a salir a las 3 de la tarde y dice, mire, y quiero que vayan a trabajar a mi viña. Aquí está el contrato. Con contrato firmado, total, el contrato
El contrato especifica que se le va a pagar un jornal. Y aunque hubiera existido contrato, siempre el conflicto se hubiera dado. ¿Por qué? Porque el que tiene más siempre va a querer más. Y entonces en este caso los que salieron de primero, pues cuando vieron que los últimos, que fueron los que beneficiados de primero, que ganaron lo mismo que a ellos les ofrecieron, dijeron, a nosotros nos van a pagar más, pero no sé ni quién les dijo eso. Pero es el invento de cada uno. Muchas veces nos encanta pensar más allá. ¿Y ahorita voy, cuál fue su gran sorpresa? Que cuando llegan a recibir, recibieron lo mismo. Ahí se creó el problema. Si se dan cuenta, la narración no hace mención de los que recibieron, porque los que recibieron de 1 hora no dijeron, no es mucho lo que nos está dando. No, sino que simplemente recibieron lo de ellos, pero ¿dónde estuvo la inconformidad? En los primeros que llegaron, porque ellos hicieron conjeturas erróneas de lo que consideraron que debía haber hecho la otra persona, y como no lo hizo, el conflicto. Diga, don Roy. No le estaba hablando yo, Pedro. Eso se llama explotación laboral, licenciado. Está bueno, excelente. No, realmente lo que se ve es lo que se cumple. Se dice, tanto se les va a pagar. Pero veamos ahora qué es un conflicto, para que veamos que los conflictos aparecen de manera gratuita. Algo que no debe ser conflicto, sin embargo, se convierte en conflicto. ¿Ya? ¿Y quiénes son los que convierten en conflicto? Los inconformes. Les voy a contar así rápidamente un caso que está sucediendo en un establecimiento educativo. Quien está de director le sale plaza 011 del nivel primario. Entonces se tiene que ir. Al irse, queda vacante el puesto de director. Viene, digamos, entre comillas, la persona líder de ese lugar. Compañeros, como se va a ir el compañero que estaba de director, ahora nosotros exijámosle al supervisor que nos tiene que dejar a uno de nosotros en el puesto de director. Caso contrario, no estamos de acuerdo que nos manden a otra persona de fuera. Allí empieza ya el conflicto. ¿Por qué? Cuando yo reconozca que yo como trabajador no tengo ciertos derechos, que yo me invento esos derechos, es cuando crea el conflicto. ¿Por qué? Porque yo no tengo la potestad para nombrar supervisores. Yo no tengo la potestad de tomar decisiones aleatorias, sino que mi trabajo es docente. La parte administrativa se tiene que encargar el supervisor. Si el supervisor toma la decisión de enviar a un docente de fuera para cubrir la parte administrativa, yo no tengo por qué crear conflicto. ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que los docentes deben decidir poner a quién ponen en la dirección de un establecimiento educativo? Escucho. Clic, Dígame. perdone. Yo pienso que eso es interno. Es interno. Se trabaja internamente. Por eso de que, por ejemplo, en punto de acta debe de quedar el subdirector. Por eso hay director y hay subdirector. A la hora de que el director, se pasó a ser 11, como usted dice, ¿verdad? Automáticamente el subdirector pasa a ser director, y donde se levanta otro acta donde también puede haber igual sucesivamente otro subdirector, ¿verdad? Porque pueden pasar casos así, ¿verdad? Y ahí es donde asciende, ¿verdad? Usted a director, y Fíjese no que, don Roy, molestamos al supervisor. sí, fíjese, don Roy, que en los INEP no existe la figura de subdirector. Solamente hay director en los INEP, pero no hay figura de subdirector, como tampoco hay figura de auxiliares. Solamente es el director. A ver, escucho, ¿qué más? En el ¿Qué caso más? de ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? en el caso de primaria, sí, Lick. En el caso de primaria sí, pero en el caso de media no. Maestro, Dígame. es que
Indudablemente la interrogante que usted da de que si se origina por el ejemplo que usted dice, ¿verdad? Que tenemos que estar informados, tenemos que estar empoderados de nuestras funciones, nuestros derechos y todo. Dejemos solo el tema lo que es docencia, o sea, va más allá de esto, ¿verdad? Lamentablemente podemos asociarlo incluso en la vida cotidiana, porque usted lo mencionaba hace un momento también cuando dio una gran sermoneada donde usted decía, ¿verdad? Que debemos de concentrarnos en nuestra vida, sin juzgar a los demás, sin señalar a los demás, porque eso genera conflicto, definitivamente. O sea, debemos de tener puestos los ojos nosotros en nuestro camino, sin obviamente caer al atropello de nuestros derechos, nuestra integridad y todo. Entonces, yo pienso que desde ahí se origina exactamente lo que usted dice, que no vivimos informados, no vivimos apegados a la realidad, en este caso al ámbito laboral, ¿verdad? Desconocer qué funciones tengo yo, qué obligaciones, qué derechos tengo yo, obviamente sin propasarme de eso, ¿verdad? Porque entonces ahí generamos el conflicto. Indudablemente el ejemplo que usted está dando de este tema laboral de docencia, obviamente es errónea la actitud porque ellos no tienen potestad para poder decidir, porque si bien es cierto, para eso el Ministerio de Educación delega a los supervisores y en máxima autoridad local, obviamente el director departamental, quien pueda tomar las decisiones. Entonces, si nos basamos a lo que establece cada uno de los estatutos, pues obviamente vamos a evitar lo que es el conflicto. Gracias. Yo le ¿Alguien quisiera más? agregar algo. Dígame. Fíjese, Lee, que este ejemplo que usted nos da del docente, el director, ya es muy diferente al de lo convenido, porque en Correcto. las instituciones públicas y privadas existe la ONSEC, la Oficina Nacional de Servicio Civil, existen procesos administrativos para poder dar una plaza, dar un cambio, hacer un cambio. También sí existe el derecho del trabajador, el docente del establecimiento en querer aspirar a la dirección, más para eso tiene que tener el perfil adecuado, porque no puede decir, soy docente, pero no me preparé en lo administrativo y por eso, pero yo quiero ser director. No, tengo que tener el perfil para poder aspirar a eso. Pero también existe un proceso adecuado, que son las convocatorias, donde se abre una convocatoria, donde se le llama a las personas para que puedan aspirar. Ahora, si el proceso de donde usted dice, está mencionando, no menciona ese proceso o lo omiten o no existe o no se usa, pues está bien, ¿verdad? El supervisor hace lo que él quiere, pero dentro de algunas instituciones públicas, la Oficina Nacional de Servicio Civil, además de eso, existe la carrera laboral. ¿Quién tiene que agarrar el puesto? El que más conoce el establecimiento, donde más ha trabajado y puede aspirar a ser director. Eso sí, teniendo el perfil. Claro que por una convocatoria que se haga y participando o peleándola con otras personas. Pero eso es un proceso que se debe hacer. Es diferente al convenio, es el primer caso, porque lo convenido. Aquí en el Ministerio de Educación hay procesos y no sé si no hay en esto, pero sí hay y se debe hacer para poder ocupar ese puesto. Es cierto que no podemos estarnos peleando con el supervisor por lo que hizo, pero el director debería hacer los procesos como se deben, ¿verdad? Solamente eso sería. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la opinión de todos. La situación está, jóvenes, futuros licenciados. Hay que, usted como docente, usted como trabajador tiene que saber exactamente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Desde el momento que yo me apego a un reclutamiento de personal, yo ya sé hacia qué puesto yo estoy aspirando. Si yo aspiro a un puesto docente, pues ya sé que no me corresponde la parte administrativa, la parte docente, impartir clases. Eso está más que claro. Los contratos que se han estado dando, 021, todos de nivel medio, están considerados como técnico auxiliar 2, llamados a impartir clases. En caso no pueda impartir clases porque se necesita la figura de director, entonces hay que hacerle una adecuación de contrato. ¿Para qué? Para que pueda fungir dentro del administrativo. Pero una vez que yo ya tengo mi contrato, yo ya tomé posesión de ese contrato,
yo no debo y no puedo en ningún momento tomarme atribuciones. Yo tengo que entender que no es de mí. Si yo firmé un contrato para docente, no es de mí el que yo ponga o quite a un director. Eso a mí no me compete. Eso le compete a un supervisor que para eso él ha sido colocado. Entonces nosotros, uno de docente no puede tomar ese papel. Uno no puede decir, no, es que vamos a unirnos compañeros, le vamos a pedir que o pone a alguien de nosotros o no aceptamos que venga. No podemos ponernos en ese. Cuando usted sabe su trabajo, usted no puede ponerse, perdón la expresión que voy a utilizar, no debe ponerse en esa ridiculez. Porque fácilmente a usted le van a decir, disculpe, pero usted es la persona menos indicada para poder elegir a un director de un establecimiento educativo. A mí no me han llamado para hacer eso. Entonces es ahí donde se causan los conflictos, cuando realmente yo no sé qué es lo que tengo que hacer y me encanta influir en la vida de los demás. Me encanta hacer lo que yo no hago, pero que los demás sí hacen. Es lo que nos causa conflictos en todos lados. Y saben ustedes que una cosa es que yo voy a crear un conflicto o yo viva en un conflicto y luego dentro de ese mismo conflicto voy delegando una serie de conflictos y voy obligando, esa palabrita entre comillas, voy obligando a las demás personas a meterse en otro conflicto. Entonces yo vivo de conflicto en conflicto. Y eso es lo que yo siento que este curso lo que pretende es eso, presentarles a ustedes como futuros licenciados, no crear los conflictos, sino dejar que los conflictos lleguen a ustedes y una vez que llegue a ustedes, ustedes tengan la madurez suficiente para poder manejar el conflicto y no que el conflicto los maneje a ustedes. Muy bien, veamos aquí entonces, yo por acá tengo una diapositiva acerca del conflicto. Se los voy a compartir para que lo veamos. Vean que es un conflicto. Veanlo rápidamente. ¿Bien? ¿Alguna palabra que no entiendan de ahí? ¿Todo bien? Jenny. ¿Todo bien, Jenny? Magda. Byron. Participen. Irma. Gloria. Yasmín. ¿No? No hay participación. Pauli. Marta. Hola, Martita Francisco. Carlita Valiente. Escucho. Buenas tardes, Lick. ¿Entiende esa definición de conflicto? ¿Qué es un conflicto? Lo que yo comprendo es de que, digamos, dos personas en la cual tienen problemas porque sus intereses no es lo mismo. Entonces, por esa situación se genera un conflicto. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué significa la palabra antagonismo? ¿Qué es un antagonismo? Marta, Astrid, Audi, ¿qué es un antagonismo? Beverly, Lick, dígame. mutuamente antagonistas que se ponen en contra de los demás, Que se ponen mutuamente hacen cosas antagonistas, contra. que Sí, siempre ellos están son en los contra. que hacen, los que se mantienen buscando problemas, ¿verdad? Armándolas y Sí, haciendo que otros
caigan en Dicen, en la este es confrontación. amarillo. No, para mí es verde. Va, es Así es, negro. pues. No, para mí es azul. Ajá. Eso se da a nivel de parejas ustedes. Y ahí dice que el objetivo de ellos es dañar, dice, o Sí, hacer que, y siempre en las escuelas Lee que aparecen maestros conflictivos. Ahorita que así salieron los es. contratos, hay una chavita que ganó contrato y alguien dijo, ala, dijo, le salió contrato a esa chava, dijo, y esa es bien conflictiva, dijo, porque cuando estudiaba ahí sí que la discordia de la manzana. Entonces, pueda que lo mismo va a ir a hacer y dijo, ay, pobrecito, los maestros le va a ir a dar porque va a ser la que se va a encargar de ponerle en contra del otro y del otro, de manera que ella solo se goza de lo que hace después. Ah, correcto. Bien. ¿Qué más? ¿Qué es un conflicto? Es una situación. Es una situación que se vive. Diga Beverly. Sí, buena tarde. Buenas Fíjese que tardes. desde mi punto de vista, ¿verdad? Y como acá estamos tratando lo que es el tema de los conflictos, Sí. ¿verdad? Y analizándolo y añadiéndolo a lo que es al área ambiental, ¿verdad? Esto, si lo miramos desde ese punto, pues sabemos que hoy en día vivimos en un conflicto ambiental, ¿verdad? Porque si vemos de esa manera, existen dos lados, ¿verdad? De la moneda, que están, por una parte, pues están las personas, aquellas que tratan la manera de erradicar cada uno de los problemas, pues que el mismo hombre va ocasionando, pero por otro lado, pues están las grandes industrias, que al final, pues ellos lo que van viendo es el bien de ellos, ¿verdad? No el bien del medio ambiente. Entonces, ahí es donde entra lo que son los conflictos, ¿verdad? En el área ambiental. Nuestra propia vida, Beverly, nuestra propia vida es un conflicto. Usted te escolocha y, pero quiere ser pelo liso. Yo soy, yo soy chaparro, pero quisiera ser alto. Yo soy feo, pero quiero ser bonito. Ese es un conflicto y todo el tiempo voy a andar molesto. Ay, Todo el mis tiempo voy a, colochos, ¿no? bueno, sí, también. Entonces, todo el tiempo uno anda inconforme. ¿Por qué? Porque nuestra vida de sí es un conflicto, nuestra vida es un problema. La actitud que debemos tomar con relación a un conflicto, eso sí ya es analizar detenidamente. Por lo tanto, dígame. Sí, pero fíjese que con esta gente que es antagonista, sí, tal vez sí se podría decir que hay un gran porcentaje de eso, porque realmente, como usted dice, si a uno no le afecta en nada, si a uno no tiene ningún problema con uno, pero hay mucha gente que ve situaciones que solo por hecho de que tiene que haber igualdad, tiene que ser igual para todos. Es que si los convenios y la situación es diferente, ahora si me afecta a mí, pues podría yo decir algo, ¿verdad? Pero lo contrario, hay gente que no le gusta algo de la otra persona y ahí está, en contra de, e incluso de algo mismo de ella, ¿verdad? Entonces sí, personas muy antagonistas. Como dice usted, lo que uno trataría de hacer es estar contento con lo que uno tiene, ¿verdad? Y no estarse fijando en la vida de las otras personas, porque cada quien tiene sus situaciones y sus problemas. De repente más comprensión y tolerancia para evitar los conflictos.